Bienvenidos a Relatando Historias, el canal donde cada relato revela que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en la dignidad del alma. Antes de comenzar, te invito a suscribirte, dejar tu like y comentar desde donde nos escuchas. Hoy conoceremos a Isabel, una joven con un talento extraordinario para la restauración de arte, pero obligada a trabajar como sirvienta en la mansión de una familia adinerada. Allí se enfrentará a la soberbia de Renata, una mujer que oculta un secreto capaz de destruir su mundo de apariencias. Lo que parecía una humillación será el inicio de una revelación que cambiará el destino de todos. La mansión de los Beltrán, un paraíso de cristal y mármol en el corazón de Polanco, era un laberinto de secretos. Cada rincón, cada pasillo, brillaba con una riqueza que intimidaba. Pero la verdadera fuerza que controlaba aquel imperio no era el dinero, sino el desprecio. Y su maestra era Renata Beltrán, la esposa del magnate Javier Beltrán. Renata era una mujer que usaba su poder como un arma. Disfrutaba humillando a sus empleados, tratándolos no como personas, sino como sombras que solo existían para cumplir sus órdenes. En esa casa, el silencio era la norma, porque el miedo, el verdadero motor de la mansión, se movía sin hacer ruido. En ese mundo de opulencia, llegó Isabel. A sus 24 años, con el corazón roto por la muerte de su padre, su vida había dado un giro drástico. Isabel no era una sirvienta común. Creció entre obras de arte, libros y herramientas. Su padre, un restaurador de arte prodigioso, le había enseñado el oficio, el valor de los detalles y la belleza en lo viejo y olvidado. Pero la tristeza y la enfermedad de su padre lo habían dejado en la ruina, y ahora, para honrar su memoria y saldar una deuda, Isabel se veía obligada a trabajar en una mansión donde la belleza era solo superficial. Desde su primer día, Isabel sintió el peso de la arrogancia de Renata. La señora de la casa la miraba como a un objeto más, le daba órdenes con un tono cortante y disfrutaba corrigiéndola frente a los demás. Pero Isabel no reaccionaba. Se movía en la casa con una tranquilidad que desarmaba a Renata, observando en silencio. Mientras limpiaba y ordenaba, su mente no pensaba en el lujo, sino en los detalles, en las texturas, en la historia detrás de cada objeto. Su único objetivo era trabajar lo suficiente para ganar el dinero que le permitiría abrir su propio taller, para honrar el legado de su padre y encontrar la paz. Una tarde, le asignaron la tarea de limpiar el salón principal. Era el santuario de Renata. El lugar estaba repleto de antigüedades que la señora de la casa se jactaba de haber coleccionado. Con cuidado, Isabel limpió cada pieza, admirando el trabajo y el detalle. Hasta que llegó al centro del salón, a un pedestal de mármol que sostenía la pieza más valiosa de la colección, un jarrón de la dinastía Min. Renata se ufanaba de su autenticidad. Los invitados, los críticos y la prensa habían escrito sobre él. Pero al detenerse, el corazón de Isabel dio un vuelco. Su padre le había enseñado a reconocer las falsificaciones más sutiles, y en el esmalte, en la forma, en el acabado, ella notó un detalle imperceptible para la mayoría. El jarrón que todos admiraban era una falsificación. ¿Por qué la pieza más valiosa de la mansión no era real? El hallazgo de la falsificación fue un golpe de realidad para Isabel. La pieza más celebrada de la mansión, el símbolo de la riqueza y el gusto impecable de Renata Beltrán, no era más que una mentira. Un profundo silencio se instaló en su mente, reemplazando la música de las conversaciones vacías de los empleados. La humillación que sentía no era por el trabajo, sino por la farsa en la que vivían todos. En lugar de sentir enojo, sintió una rabia fría y calculadora. La memoria de su padre, un hombre que vivía para la verdad en el arte, se levantó en su mente como una bandera de justicia. Ella no podía quedarse de brazos cruzados. Con el corazón latiendo con fuerza, Isabel usó su conocimiento. Una vez que terminó su turno, se escabulló en la oficina de Renata, un lugar que la mayoría evitaba por temor. En el escritorio, entre documentos y joyas, encontró una carpeta con el nombre de una prestigiosa casa de subastas. Con manos temblorosas, la abrió y encontró el recibo de la venta del jarrón Min original, con una fecha de hace poco más de un año. El dinero de la venta, una suma exorbitante, no había ido a parar a una cuenta de Javier Beltrán, sino a una personal de Renata.
La mujer no solo había vendido la pieza, sino que había engañado a su propio marido. El jarrón, que era el centro de la ostentación de la señora de la casa, era en realidad el símbolo de una traición. El descubrimiento fue un veneno que corrió por las venas de Isabel. La mansión, que antes le parecía un laberinto de cristal, ahora se sentía como una jaula. Mientras continuaba con sus tareas, cada risa de Renata le sonaba a burla, cada orden a un recordatorio de la podredumbre que se escondía detrás de la fachada. No había duda de que la mujer se había salido con la suya. El jarrón, que yacía en el centro de su salón, era una prueba de su éxito. Pero Isabel tenía la prueba de su crimen. La tensión en la casa se hizo palpable. Los empleados sentían un cambio en el aire, una extraña calma en la tormenta. Pero ellos no sabían que la tormenta era Isabel, la sirvienta que se movía como una sombra y que se había propuesto desmantelar el imperio de mentiras de la señora de la casa. Un día, con una sonrisa que la aterrorizó, Renata le dijo a Isabel que preparara el salón para una fiesta. Una gala benéfica, con los más importantes miembros de la alta sociedad y un crítico de arte que visitaría la mansión. Será una gran oportunidad para que vean la joya de la corona, dijo Renata, señalando el jarrón con un aire de superioridad. A Isabel, la humillación se le clavó en el pecho. Sabía que la mujer le estaba dando una lección, una manera de recordarle su lugar en el mundo. La humillación se había convertido en un arma. Pero el jarrón era también la prueba, la única que podría derribar a la mujer. ¿Qué pasaría cuando el mundo de Renata, construido sobre mentiras, se encontrara con el ojo de un experto? La respuesta sería una humillación, pero no para Isabel. La noche de la gala benéfica se convirtió en un espectáculo de luz y opulencia. La alta sociedad de la Ciudad de México, vestida de gala y joyas resplandecientes, llenó la mansión de los Beltrán. Los candelabros de cristal iluminaban el rostro de cada invitado, y el salón principal, el escenario de la colección de arte de Renata, se convirtió en el epicentro de la fiesta. La señora de la casa, ataviada con un deslumbrante vestido de diseñador, se movía entre la multitud como una reina, saludando, sonriendo y recibiendo elogios por su impecable colección. El ambiente era de celebración, pero para Isabel, el aire estaba cargado de una tensión que nadie más parecía sentir. Isabel se movía entre la gente, invisible en su uniforme blanco y negro, con la bandeja de bebidas en las manos. Mientras servía, escuchaba las conversaciones, los chismes, las risas huecas. Se sentía como una intrusa, un fantasma que se movía por un mundo que no le pertenecía. Renata, por su parte, aprovechaba cada oportunidad para humillarla, dando órdenes en voz alta para que los demás la vieran, o señalándola con desprecio. A pesar de todo, Isabel mantuvo la calma. La humillación no la doblegaría, sino que la fortalecería. Renata guió a un pequeño grupo de invitados, incluyendo a su esposo Javier, hacia el salón principal. En el centro, sobre un pedestal, se encontraba el jarrón de la dinastía Ming, el orgullo de la casa. Un reconocido crítico de arte y curador, Sergio Mendoza, estaba entre los invitados. Renata sonrió con malicia, sabiendo que la pieza era el golpe final que necesitaba para consolidar su poder. El experto en arte se acercó con curiosidad. Mi querida Renata, este jarrón es una pieza increíble. He leído sobre él, por supuesto, pero verlo en persona es otra cosa, dijo Sergio, maravillado. No hay otra pieza igual en todo México, se jactó Renata, con una sonrisa triunfal. La conversación continuó por unos minutos. Renata, deslumbrada por la atención del experto, se sentía en la cima del mundo. Entonces, sus ojos se posaron en Isabel, que se encontraba cerca, sirviendo champaña. La oportunidad de dar el golpe final era demasiado buena para dejarla pasar. Con una sonrisa condescendiente, se volteó hacia la sirvienta y le dijo en voz alta, para que todos la escucharan. Isabel, acércate. No temas. Tú que limpias este salón todos los días y que ves estas piezas tan de cerca. Dime, ¿qué ves en el jarrón? La burla era evidente. Quería que la joven, humillada, se sintiera ignorante frente a todos, pero lo que no sabía era que la humillación no sería para Isabel.
El salón quedó en un silencio sepulcral, con todos los invitados esperando la respuesta de Isabel. La burla de Renata era tan evidente que algunos invitados se sintieron incómodos. Pero la sirvienta, con una calma que desarmó a todos, dejó la bandeja en una mesa cercana y se acercó al pedestal. No habló con la voz de una sirvienta, sino con la de una profesional. Veo la pasión de un artesano que no pudo perfeccionar el pigmento, dijo, su voz clara y segura. La imperfección en el color de la porcelana y la pincelada firme pero sin alma de un maestro que, por más que lo intentó, no pudo replicar la gracia de una antigüedad de siglos. La respuesta cayó sobre el salón como un balde de agua fría. La sorpresa en los rostros de los invitados era palpable. El experto en arte, Sergio Mendoza, se acercó al jarrón y examinó la pieza con una minuciosidad que no había mostrado antes. Se inclinó, tocó la pieza y, con el ojo de un conocedor, confirmó lo que Isabel había dicho. La mirada de Renata, que segundos antes era de triunfo, se convirtió en una de pánico. El control que creía tener sobre la situación se le había escapado de las manos. ¿Quién eres tú?, murmuró Sergio, sin apartar los ojos de la pieza. Isabel no respondió de inmediato. Se puso de pie, con la calma de alguien que había demostrado su punto, y se dirigió a Renata. El rostro de la señora de la casa estaba desencajado por la mezcla de furia y miedo. El plan de humillación se le había revertido por completo. El silencio se prolongó hasta que se hizo insoportable, y el único sonido en el salón era el murmullo de los invitados, que se preguntaban quién era esa sirvienta que había desmentido a la señora de la casa. El millonario, Javier Beltrán, observaba la escena con una extraña mezcla de admiración y confusión. Por primera vez, veía a su esposa acorralada y a su nueva empleada brillando con una luz que nunca había notado. El experto, con la voz llena de fascinación, se dirigió a Isabel una vez más. Es un conocimiento muy profundo, señorita, dijo, y le extendió la mano para saludarla. ¿Dónde lo aprendió? ¿Quién es su maestro? Isabel le estrechó la mano con una firmeza que sorprendió al experto. Su respuesta no fue una defensa, sino una simple y directa declaración. De mi padre, dijo Isabel, con la voz llena de orgullo. Él era un restaurador de arte. La respuesta de Isabel dejó a todos en silencio. La arrogancia de Renata se derrumbó por un momento, dejando al descubierto una fina capa de miedo en sus ojos. Pero la señora de la casa no era de las que se rendían fácilmente. Intentó reírse, un sonido hueco que resonó en el salón. ¿Y tú crees que voy a creerle a una sirvienta?, dijo con burla, recuperando algo de su aplomo. Mi padre era restaurador. ¿Qué sabes tú de mi colección? Lo suficiente para saber que este jarrón es falso, dijo Isabel, con una voz que sorprendió a todos, llena de una frialdad que contrastaba con su humilde apariencia. Y que su autenticidad fue vendida para pagar una deuda. La declaración de Isabel fue como una bomba en el centro del salón. Los invitados se miraron entre ellos, el chismorreo se hizo audible, y Javier Beltrán, el millonario, se acercó con el ceño fruncido. Sergio Mendoza, el experto en arte, se detuvo, con una mirada enigmática en su rostro. La mentira que Renata había construido con tanto cuidado se estaba desmoronando a su alrededor. Renata se puso pálida. El miedo era palpable en sus ojos, pero la furia que la consumía la hizo actuar de manera imprudente. ¡Qué tonterías!, gritó, su voz, que antes era dulce y controlada, se volvió aguda y estridente. ¿Tienes alguna prueba de lo que dices, o te inventas historias para difamarme? Isabel miró a la multitud, al rostro perplejo de Javier, y luego a la mirada llena de odio de Renata. Era el momento de dar el golpe final. La tengo, dijo, y sacó de su bolsillo un recibo de subasta, el mismo que había encontrado en la oficina. Este es el recibo de la venta del jarrón original. Fue subastado hace un año, y el dinero fue depositado en su cuenta, no en la del señor Beltrán. Y el jarrón que está en el pedestal, es una réplica hecha con la tecnología más moderna. La revelación cayó como un martillo. Los murmullos de los invitados se convirtieron en un murmullo de shock. Javier tomó el recibo con manos temblorosas y leyó el nombre de la cuenta a la que se había transferido el dinero.
La evidencia era irrefutable. La humillación se había revertido por completo. Este jarrón no es solo una antigüedad, señora Beltrán, dijo Isabel, con una frialdad que no dejaba lugar a dudas. Es un regalo que el padre del señor Beltrán le dio a su madre, el día de su aniversario. Una pieza que representa un amor puro y sincero. Usted vendió ese recuerdo. Y lo hizo para saldar una deuda. La mirada de Renata, que antes era de superioridad, se había transformado en una de terror. El rostro de Javier era una mezcla de incredulidad y traición. Pero, antes de que alguien pudiera hablar, el experto, Sergio Mendoza, intervino. Señorita Isabel, si me permite, ¿por qué lo vendió? ¿Quién le dio el dinero? Preguntó. Isabel miró a Renata, que parecía estar a punto de colapsar, y luego miró a Javier, con una mezcla de tristeza y rabia. Sabía que la verdad completa era un golpe demasiado fuerte para darlo de una sola vez. Con una calma que desarmó a todos, ella respondió. Aún no es el momento de revelar ese nombre. Pero lo que puedo decir es que la persona a la que le debía dinero fue una víctima de su engaño. Una persona que, al igual que yo, creía en la verdad y en la honestidad. El silencio de la multitud, que un momento antes era de sorpresa, se rompió en un murmullo de incredulidad. La elegancia de la gala se desvaneció, reemplazada por la cruda realidad de una traición. La risa de Renata, que siempre había sido su arma, ahora sonaba a desesperación. En el centro del salón, con el rostro de furia, se enfrentó a la sirvienta, que la había despojado de su poder, de su prestigio y de su control. El mundo de la alta sociedad era un castillo de naipes, y Isabel acababa de derribarlo con una sola carta. Javier Beltrán, el millonario que siempre había creído en la impecabilidad de su esposa, miraba el recibo en su mano. Las cifras, la firma, la fecha, todo era real. Su corazón, que por años había sido un bloque de hielo, se rompió por la traición. El jarrón, que pensaba que era una reliquia familiar, era una simple mentira. Su esposa, que creía que era un tesoro, era una ladrona. La humillación no era solo para ella, sino para él. ¿Qué significa esto, Renata? Dijo Javier, su voz tan baja que nadie la escuchó. Es una mentira, gritó Renata, con la voz histérica. Es una conspiración de esa sirvienta. Quieren arruinarme. Pero las palabras de Renata no tenían el poder de antes. El experto, Sergio Mendoza, la miraba con una expresión de decepción. Los invitados, que un momento antes la admiraban, ahora la veían con lástima. El poder que ella había ejercido sobre todos se había evaporado. Se había convertido en una figura patética, una reina sin corona. Y la única que la veía como lo que era, sin máscaras, era la sirvienta. Isabel, por su parte, se mantuvo en calma. No había triunfo en su rostro, solo una fría satisfacción. Su silencio era la verdadera humillación. Renata, que no podía soportar el silencio, le gritó. Dime. ¿Qué fue lo que vendí? ¿Quién te contó mis secretos? No eres nadie. Dime a quién le diste el dinero. Isabel, con una calma que asustaba a todos, miró a los ojos de Renata. Y con una voz que era clara y firme, respondió. Aún no es el momento de revelar el nombre, señora. Pero la persona a la que usted le debía dinero, una deuda que le costó el jarrón y su dignidad, es su nombre. El salón quedó sumido en un silencio de tumba. La multitud, que un momento antes murmuraba de incredulidad, guardó silencio, hipnotizada por la fría calma de Isabel. La joven sirvienta, con el rostro serio y la mirada firme, miró a Renata, que se había quedado sin voz, y a Javier, que no podía creer lo que estaba escuchando. El golpe final no sería solo un jarrón, sino una verdad que los destrozaría a todos. El hombre al que le debía dinero, señora Beltrán, es mi padre, dijo Isabel, con la voz llena de un dolor que se mezclaba con una rabia fría y controlada. La revelación cayó sobre la multitud como una sentencia de muerte. El corazón de Javier se detuvo. Miró a Isabel, luego a Renata, y se dio cuenta de que la joven no solo había expuesto un fraude, sino que había vengado a su padre.
La humillación de Renata era solo una parte de un plan mucho más grande, un plan de justicia que se había tejido en las sombras, en las horas de trabajo, en los rincones olvidados de la mansión. Mi padre era un restaurador de arte, el mejor de todos, continuó Isabel, con una voz que ahora era solo para Renata. La conocía a usted y a su colección. Y usted lo contrató para un trabajo en una de sus propiedades, prometiéndole un pago que nunca llegó. Mi padre trabajó día y noche, se endeudó para comprar los materiales, para que el trabajo quedara perfecto. Pero usted, señora, le pagó con un cheque sin fondos. Las palabras de Isabel eran como un puñal que se clavaba en el corazón de Renata. La mujer se había quedado sin voz. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no de arrepentimiento, sino de rabia. Mi padre, un hombre honesto y honorable, no pudo soportar la vergüenza de la deuda. La angustia lo consumió, y su salud se deterioró. Murió hace un año, con la deuda en su espalda y la pena de saber que su honestidad no valía nada en su mundo. El relato de Isabel fue una confesión, una venganza y una lección de vida. Los invitados, que un momento antes se burlaban de la sirvienta, ahora la miraban con un profundo respeto. Javier, que la había visto como una simple empleada, ahora la veía como una heroína. La mujer, que había intentado humillarla, no solo había fallado, sino que se había expuesto como una ladrona, una mentirosa y, lo que era peor, una traidora. El jarrón no era una simple pieza de arte, era el símbolo de una traición. La verdadera pieza de arte era Isabel, que con su astucia, su valentía y su honor, había logrado vengar a su padre. Ahora, solo queda una cosa por hacer, dijo Isabel, mirando a Javier a los ojos. Sé que el jarrón original es una pieza de arte, y sé dónde está. Y es una pieza que usted, señor Beltrán, querrá tener en su colección. Es el único testigo que queda de la verdad. La noche de la gala, el imperio de mentiras de Renata se derrumbó. Los invitados, testigos de la humillación, se dispersaron. La mujer, consumida por la furia y la vergüenza, no pudo soportar el peso de la verdad. Su matrimonio, que se había construido sobre la apariencia, se desmoronó por completo. Javier, al ver a su esposa sin su máscara, se dio cuenta de que había estado viviendo una mentira. La traición era demasiado profunda para perdonarla. Al amanecer, la pareja se separó. El cuento de hadas de la alta sociedad había llegado a un final amargo y vergonzoso. Javier, con el corazón roto por la mentira de su esposa, miró a Isabel, la mujer que había revelado la verdad. En ella, no vio a una sirvienta, sino a la heredera del talento y la honestidad. A la mañana siguiente, Javier le pidió a Isabel que lo guiara. Juntos, fueron a un viejo almacén en la colonia Roma, donde, en una caja de madera, estaba el jarrón original de la dinastía Ming. El padre de Isabel, antes de morir, había confiado la pieza al hombre a quien Renata le había pagado la deuda, con instrucciones de que la guardara hasta que su hija viniera por ella. El hombre, con el alma de un restaurador, le había hecho honor a su palabra. El jarrón, que era el símbolo de una traición, se convirtió en el de una redención. Javier lo recuperó, no como un trofeo, sino como un recordatorio de la honestidad de un hombre y la dignidad de su hija. Y, para honrar el talento y la integridad de Isabel, le hizo una propuesta. La mansión, que un día fue el escenario de la humillación de la joven, se transformó en su taller. Javier invirtió en un estudio de restauración en la propiedad y nombró a Isabel la curadora oficial de la colección de la familia Beltrán. El cargo no era solo un trabajo, sino un reconocimiento. La sirvienta, que había sido humillada, ahora era la encargada de preservar la belleza que se había escondido bajo la mentira. Isabel, con las manos temblorosas de la emoción, se puso a trabajar. Con paciencia y amor, restauró el jarrón original, una pieza que no solo era bella, sino que era la prueba de su triunfo. En su nuevo taller, la joven encontró la paz. El fantasma de su padre ya no era una sombra de dolor, sino una luz de inspiración. Había honrado su legado, y había encontrado la justicia. El dinero y el poder habían fracasado en su intento de corromperla, y ahora, ella era la dueña de su propio destino. La historia termina con una imagen de triunfo silencioso. Ya no es la sirvienta.
Es la restauradora. La mansión, que un día fue un lugar de miedo, es ahora un hogar de arte y verdad. Y el millonario, Javier, que una vez fue el dueño de todo, se da cuenta de que la verdadera riqueza no está en las propiedades, sino en la paz de tener un alma en paz. El dinero puede comprar lujo y apariencia, pero no puede comprar la dignidad. Y a veces, la verdadera riqueza no se encuentra en las posesiones, sino en la integridad de un alma que ha sido probada y que ha salido victoriosa. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal, déjanos tu like y comparte tu reflexión en los comentarios. Nos vemos en el próximo relato de Relatando Historias, donde cada palabra guarda una enseñanza para la vida.